Bendiciones para todos mis hermanos en este día. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Quiero compartirles una pequeña reflexión sobre el tema el poder de la unidad. Pero ¿qué es la unidad? Proviene del término uno, que quiere decir una sola cosa o un solo elemento. Esto lo podemos ver reflejado en la Biblia cuando nos habla de que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Amén. Y esto lo notamos en nuestro propio cuerpo, donde tenemos muchos miembros, pero uno solo. Aunque tenemos muchos miembros, el cuerpo es uno solo. Entonces así mismo nos enseña la palabra, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que hay muchos miembros, pero todo eso conforma al cuerpo de Cristo. Que cada quien Dios le mandó a hacer algo conforme al propósito de Dios en la vida de él, pero todos unidos somos el propósito de Dios. Amén. Entonces, habiendo hecho un pequeño resumen de lo que la palabra nos enseña, que es la unidad, ahora quiero que veamos lo que hace el poder de la unidad. Amén. Vemos que la unidad es lo que nos lleva a un mismo sentir, a un mismo pensamiento, a trabajar en pos de algo. Entonces, cuando tenemos todo ese mismo sentir, ese mismo pensamiento y todos trabajamos en pos del mismo propósito, en pos de alguna meta, de algún propósito, entonces ahí es donde se va a ver reflejado el poder de la unidad. Amén. Entonces quiero que leamos o vayamos al libro de Nehemías en el capítulo 2, que tiene como título, capítulo 2, versículo 11, tiene como título: Nehemías anima al pueblo a ratificar los muros. Solo el título dice que Nehemías animó al pueblo a ratificar los muros. Y en el capítulo 3 vemos cómo Nehemías o cómo el pueblo se reparte el trabajo. Vemos que unos edificaron una parte, otros hicieron otra parte, pero todos trabajaron en qué, ¿cuál era el propósito? Reedificar los muros. Y vemos que cada quien trabajó, pero se repartió. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que cuando somos unidos, somos organizados. Somos organizados. Cada quien Dios le coloca la tarea, como lo venía explicando anteriormente, de que Dios a cada uno le da un propósito, pero todos trabajamos unidos en propósito de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos ha mandado. Entonces vemos que primeramente la unidad nos hace ser organizados. ¿Por qué? Porque Dios colocó el sentir en Nehemías para reedificar los muros, y empezó él así a repartir trabajo y cada uno hacía lo que se le encomendó. Entonces nosotros vemos que Dios coloca el sentir en nuestro pastor y en nuestros líderes al propósito que Dios quiere. Entonces nuestro pastor, él coloca a cada uno en lo que tiene que hacer, en lo que Dios ha colocado a él, que coloca a cada uno en su trabajo, y a nosotros nos corresponde que trabajar fuertemente para eso, para poder alcanzar las metas, para poder alcanzar lo que Dios ha dicho que nos dará, para fortalecernos nosotros como iglesia, como hermanos, como ministerio. Amén. Entonces vemos que ellos empezaron a trabajar. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que cuando nosotros nos unimos, ahí es donde se refleja el poder de alcanzar las metas que Dios quiere, de alcanzar los propósitos de Dios. Y cuando nosotros somos así unidos, alcanzamos también a otros hermanos, porque la unidad nos hace más fuerte y podemos traer a otros hermanos
a los pies de Cristo, que es el primer propósito que Dios quiere que muchos lleguemos a los pies de Él, que lo reconozcamos. Pero entonces vemos que cuando trabajamos juntamente alcanzamos muchas cosas en el Señor, y eso lo vemos reflejado. Y mire que en el capítulo 4 de Nehemías dice que se levantaron contra ellos, que los enemigos se levantaron contra ellos. Y en el versículo 6 dice pero que el pueblo, a pesar de eso, siguió con ánimo, siguió trabajando, siguió dando, siguió hacia adelante, unidos por ese propósito, por lo que Dios le había dicho, por la palabra que tenía, por lo que aquel líder le había implantado, y por ese propósito, por esa meta, y empezaron a trabajar y tuvieron ánimo. Dice que hasta la mitad construyeron los muros, o sea que ellos no lo detuvieron. Pero quiero leer específicamente el versículo 17 del mismo capítulo de Nehemías 4, que dice: los que edificaban el muro, escuchen, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Wow, poderoso. Con una trabajaba y con la otra tenía la espada. O sea, ellos vamos para adelante, se levante lo que se levante, venga lo que venga. Nosotros tenemos un propósito, nosotros estamos unidos por alcanzar eso, y pelearon por eso. Bendición que tú utilizas para cada uno de ellos, Señor. Que en nuestro corazón esté la justicia divina, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.